Hola y bienvenido al podcast de Torres Muy Consulting. buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Torres Consulting. Hoy tengo un nuevo invitado con tiene unos roles muy prestigiosos dentro de México. Él es presidente de la Comisión de Turismo Cultural y Religioso a nivel nacional y a nivel estatal. En su Oaxaca natal está a cargo del clúster turístico, gastronómico y cultural. Y me hace mucha ilusión. Llevamos semanas intentando conseguir cuadrar agendas, digamos, porque normalmente el turismo de países como de México, que es un destino líder mundial en turismo, se suele ser famosos como por el sol y playa, y a España le pasa algo parecido. Entonces, tener a alguien con tanto conocimiento en desarrollo de turismo cultural en otro destino me hace mucha ilusión. Luis Felipe Sigüenza Acevedo, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas igual. Gracias, Pablo, por la invitación. Estoy muy contento de estar platicando contigo. Como bien dices, nos tardamos un poco, pero felizmente ya estamos aquí a tus órdenes para platicar esta vez. Muchas gracias, muy amable. Entonces, normalmente, como te comentaba Luis, me gustaría primero que arrancases, repasando tu experiencia, ¿no? ¿Cómo ha sido tu entrada en este mundo, el mundo del turismo, y cómo ha sido llegar a este rol que tienes ahora, este rol doble? Curiosamente, fíjate que mucho tiene que ver mi origen. Yo soy de una ciudad al sur de México, se llama Oaxaca de Juárez. Es una ciudad patrimonio de la humanidad. Aquí crecí desde niño y rodeado de un ambiente cultural e histórico que a mí siempre se me hacía cotidiano. Crecí sin darme mucha cuenta, yo solamente sabía que estaba muy bonito, pero hasta que empecé a viajar y darme cuenta que era un verdadero privilegio vivir en una ciudad tan hermosa como Oaxaca, empecé a tomar conciencia de la importancia que tenía para mí esta herencia cultural. Y desde pequeño siempre estuve muy ligado a temas de historia, geografía, eran las materias en las que sacaba 10. No me preguntes de matemáticas, me iba muy mal, pero finalmente decidí estudiar una carrera que me permitiera abrir los esquemas hacia lo que pasaba en el resto del mundo en el tema turístico. Fue así como estudié relaciones internacionales. Después ya estudié propiamente turismo, incluso tuve la oportunidad de irme a hacer un doctorado en turismo a Madrid y a España, para darme cuenta de que efectivamente hay una tendencia en la academia, en el aprendizaje y en la aplicación de metodologías del turismo, en donde estos intercambios entre diferentes países es muy importante para saber y comprender qué es lo que realmente estamos haciendo bien, qué es lo que no estamos haciendo tan bien. Ha habido mucho interés de mi parte por seguir conociendo y entendiendo la dinámica del turismo cultural, y me he dedicado a enfocar fundamentalmente al turismo como una herramienta para la preservación y la defensa del patrimonio cultural. Es que creo que es mucho más útil pensar en que el turismo esté al servicio de la cultura y no que la cultura esté al servicio del turismo. Sobre todo en un país como México, que como sucede con muchos otros países del mundo, sobre todo en Europa, nuestro patrimonio cultural es tan vasto, es tan grande, pues que hay mucho que cuidar, hay mucho que preservar y no hay recursos que alcancen para hacer estas protecciones y estas preservaciones. Y he encontrado que en el turismo, bajo un modelo de gestión responsable, que tenga un alto sentido de la ética, un alto sentido social, un alto sentido de conciencia cultural y ambiental, se pueden generar grandes cosas, sobre todo pensando en ciudades como en el caso de México, que se encuentran pues enfrentando altos desafíos, ¿no? En esta cuestión de la preservación del patrimonio cultural. Hablando, por ejemplo, fundamentalmente de los pueblos indígenas, que aquí en el estado de Oaxaca, que es donde yo soy y donde vivo, son a la absoluta mayoría, ¿no? En México todavía tenemos más de 60 grupos étnicos diferenciados, yo les llamaría naciones indígenas, cada una con su cultura, con su lengua, con sus propias tradiciones, por lo cual México no es un México, somos muchos Méxicos, ¿no? Y en estos muchos Méxicos tenemos una riqueza cultural que turísticamente, claro que tiene un valor muy grande, más allá de sol y playas. Pues a eso me dedico, Pablo, y estoy muy contento de poder compartir estas experiencias. Fantástico, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, como decías, desde el principio, ¿no? Tuviste ese interés por el turismo cultural, has ido teniendo diferentes cargos a nivel nacional en México y ahora compaginas esa doble labor. Decíamos, por un lado, si quieres, me comentas un poco de ambas, ¿no? Por un lado, eres presidente de la Comisión de Turismo Cultural y Religioso a nivel nacional. ¿Eso qué implica o cuál es tu día a día en esa labor?
Tenemos una organización en México, que es la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo. Esta organización tiene más o menos 260 cámaras de comercio en todo el país. Y estas 260 cámaras, a su vez, agrupan a poco más de 650,000 empresas. Dentro de este enorme número de empresas, muchas de ellas se desempeñan dentro del sector turístico, en sus diferentes subsectores, ¿no? Estamos hablando de servicios de hospedaje, alimentos y bebidas, transporte, orientación turística, recreación, servicios culturales, un largo etcétera. Entonces, la Confederación está organizada para atender el tema turístico por comisiones. Yo tengo la Comisión de Turismo Cultural y Religioso. Y lo que hago es orientar a los empresarios que están en estos diferentes destinos de México, interesados en fortalecer la cadena de valor del turismo cultural, para brindarles orientación y metodología que les permita entender la mejor manera de insertarse comercialmente en la oferta del turismo cultural. Eso es por el lado de la Confederación. Entonces, este acompañamiento es, digamos, fraterno, ¿no? Lo que tratamos de hacer es que las empresas comprendan que es uniendo fuerzas, poniéndose de acuerdo, caminando en el mismo sentido y tratando todos de aplicar esto que te decía del modelo de gestión responsable. Así es como las empresas podemos colaborar con el gobierno, con la sociedad, basados en lo que nos indica la academia sobre el bienhacer turismo en México, turismo cultural. Pero habemos varias comisiones. Hay una comisión de turismo, de ecoturismo, hay otra de turismo médico, y así nos vamos, ¿no? Atendiendo las diferentes líneas de negocio. En el caso del clúster, el clúster es una figura que surge para tratar de darle un mejor punto de encuentro y de interlocución a los actores turísticos locales aquí en el estado de Oaxaca. El estado de Oaxaca se ubica al sur de México. Somos el quinto estado del país por extensión territorial, pero somos el primero por diversidad cultural y diversidad natural. Aquí en Oaxaca tenemos una biodiversidad extraordinaria y habitan, de los 60 grupos que te decía, de grupos indígenas mexicanos, aquí en Oaxaca tenemos 16. Entonces, somos una torre de Babel en cuanto a expresiones culturales y expresiones naturales. Y en el estado de Oaxaca, la mayor parte de la oferta turística la integran micro y pequeños empresarios. Casi todas las empresas son de tradición familiar, que no han tenido una oportunidad real de una maduración plena para participar en los mercados globales o en los mercados, digamos, más formales del turismo. Entonces, la idea de un clúster es la de facilitar a estos micro y pequeños empresarios el conocimiento de los procesos que les permiten la formalización y la participación de manera más sólida en los mercados turísticos nacionales e internacionales. Y estamos hablando de un clúster turístico, gastronómico y cultural, porque muchos de los actores que nos interesa sumar son justamente iniciativas y emprendedores que se encuentran en comunidades indígenas, que tienen situaciones de alta y muy alta marginación, niveles de pobreza que no se han podido superar de una manera adecuada, y además gran parte de estos grupos vulnerables están integrados sobre todo por mujeres indígenas. Entonces aquí también hay un compromiso de la parte empresarial un poco más sólida, de destinos consolidados en Oaxaca, como por ejemplo su capital, Oaxaca de Juárez, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y nuestros destinos de sol y playa, como Huatulco y Puerto Escondido, para que desde estos tres núcleos o nodos turísticos podamos empezar a tener mayor vínculo y comunicación con las comunidades rurales, con las comunidades indígenas, para ayudar en la construcción de este modelo de gestión responsable del turismo. Finalmente, el turismo es una actividad que, como sin pandemia, pues sigue extendiéndose, ¿no? Y toca las puertas de las comunidades indígenas, a veces en situaciones de alta vulnerabilidad y de poco aprovechamiento para los pueblos originarios. Entonces, un clúster lo que trata de hacer es solidarizarse, ¿no? Sumar fuerzas de los empresarios que tienen más madurez, más experiencia, para ayudar a los que no la tienen a integrarse a estas redes y a dar una mejor oferta en el turismo cultural y gastronómico a futuro. Y por último te comentaría, la gastronomía es hoy por hoy el tema crucial del turismo en México.
Hemos estado apostando 50 años al turismo de sol y playa, pero a partir de los acontecimientos de los últimos años, la revalorización de nuestras expresiones culturales, el reconocimiento de la UNESCO a la cocina mexicana como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que por cierto esta semana cumplimos 10 años de ese reconocimiento, nos ha hecho que México se preocupe mucho por desarrollar esto del turismo gastronómico. Y qué mejor que los pueblos originarios, que los pueblos indígenas, para tener aquí una oportunidad de salir a los mercados turísticos de una manera muy novedosa y singular. Perfecto, interesante. Y mira, justo de eso, ¿no? Te quería preguntar porque me informaba hace poco, Oaxaca de Juárez es la ciudad top mundial en 2020 como destino turístico internacional, ¿no? Entonces, justo quería preguntarte eso, ¿no? ¿Qué acciones se toman desde las entidades locales para dar prestigio a la ciudad, para darle más, que sea más conocida a nivel internacional? Yo te podría decir que en gran parte Oaxaca de Juárez como destino se puede considerar un destino boutique, porque no tiene los grandes consumos masificados y sin embargo está considerado incluso internamente en México como una reserva espiritual de México. Eh, Efectivamente, platicábamos en off el efecto que ha tenido una película como Coco, ¿no? A nivel mundial, que habla de las festividades o las conmemoraciones de Día de Muertos. Gran parte de lo que refleja una película como Coco, si bien no deja de tener el cliché, está inspirado justamente en lo que pasa en lugares como la Ciudad de México, Michoacán o Oaxaca, ¿no? Y Oaxaca es toda una sorpresa en términos de turismo, sobre todo de turismo cultural. Nosotros actualmente tenemos tasas de visitantes superiores al 1,5 millones de turistas, de los cuales más o menos unos 800, 900 mil turistas son nacionales. Tenemos arriba de 500,000 de turistas internacionales. Nosotros recibimos en esta ciudad turismo fundamentalmente de Canadá, de los Estados Unidos, pero a diferencia de otros destinos mexicanos, nuestra tasa de incidencia de turismo europeo alcanza el 60%, es decir, la mayor parte de nuestros visitantes no vienen de Norteamérica, sino de Europa. Y aquí tenemos una alta presencia de turismo italiano, francés, alemán, en cierta medida español y en cierta medida también inglés. Sin embargo, efectivamente, lo que ha sucedido aquí es que nos hace falta diversificar los productos turísticos culturales para que la gente pueda interpretar mejor un destino como Oaxaca. Ahora que también llegar a Oaxaca desde Europa implicaría primero hacer un viaje a la Ciudad de México o a Cancún. Y recientemente es que se han implementado, por ejemplo, viajes directos Cancún-Oaxaca, justamente para poder captar turistas que están interesados más en consumos culturales que en de sol y playa, puedan hacer un salto hacia Oaxaca, ¿no? Es un reto, sin embargo, yo creo que Oaxaca tiene bien ganado este reconocimiento como destino top, porque la ciudad es una ciudad, yo te podría decir, perfecta en términos histórico-culturales. Tenemos aquí, la ciudad de Oaxaca está fundada en un valle que tiene 15,000 años documentados de presencia humana. Wow. Los primeros cultivos de productos como el maíz, como la calabaza, como el frijol y como el tomate a nivel mundial están documentados en el sur de México. Y concretamente aquí en Oaxaca, en los valles centrales de Oaxaca, tenemos otro patrimonio declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, que son las cuevas de Yagulimitla, que son unas cuevas en donde se encontró la evidencia de los primeros cultivos mundiales del maíz. Por lo tanto, venir a un lugar como Oaxaca a tener una experiencia de la cocina tradicional basada en el maíz, en el chile, en los frijoles, en la calabaza, es una experiencia única. La gastronomía oaxaqueña es riquísima. Aquí en Oaxaca coincidió la tradición indígena prehispánica con los ingredientes y las recetas que llegaron de Europa vía España, pero también con todos los ingredientes y costumbres que llegaron de Asia vía la nao de China, vía este vínculo que tuvimos durante 300 años con las Islas Filipinas. Entonces, comer en Oaxaca es una experiencia barroca, es una experiencia de altos contrastes, de sabores universales y además preparados por las manos sabias de los pueblos indígenas oaxaqueños. Ese salir a caminar a las calles de Oaxaca es encontrarte con un pretérito, ¿no? Con un momento histórico anterior al presente. Estás viviendo en lo cotidiano algo que ya no ves en las ciudades industrializadas, ¿no? Oaxaca fue una ciudad
de poco desarrollo industrial. Y como tú bien sabes, Pablo, lo que también sucede en España, ¿no? Las ciudades donde más tarde llegó la industria son ahora las grandes joyas turísticas de España, ¿no? Entonces pasa un poco parecido algo con Oaxaca. Y aunque la ciudad sigue siendo un enigma, inclusive mucha gente, como Oaxaca se escribe con X, es un nombre extraño, ¿no? Los mexicanos que la X la ocupamos de diversas formas, pero Oaxaca sigue siendo eso, un destino inspirador para los mexicanos. Muchos mexicanos de otros lugares vienen a Oaxaca a descubrir su mexicanidad más genuina, y los extranjeros, pues bueno, hacen malos planes porque luego vienen a Oaxaca un par de días y quisieran quedarse 2 semanas, ¿no? No es una ciudad de consumir en un solo día, ¿no? Sí, Así que estamos contentísimos con este reconocimiento y esperamos que sirva de aliciente para que mucha gente quiera visitarnos en el futuro inmediato. Nos estaba buscando, me comentaba Héctor, nuestro contacto común, que la ayuda oaxaqueña fue la ganadora del campeonato de street food latinoamericano de este año también. O sea, tenéis el mejor platillo de toda Latinoamérica y encima la ciudad top mundial para visitar este año, con lo cual este año sí o sí, a ver, pese a la pandemia, ¿no? Pero bueno, vamos a posponerlo al año 2021, año para visitar Oaxaca, ¿no? Esto que acabas de mencionar, sí, es curiosísimo porque se hizo una convocatoria latinoamericana para que los que habitamos esta parte del planeta escogiéramos cuál era el platillo de la calle, ¿no? De comida callejera, pues más popular en nuestra región. Y sí, resulta que la tlayuda ganó el primer lugar. Es muy curioso porque la tlayuda, el nombre también es raro, se refiere a una tortilla de maíz que tiene dimensiones diferentes a la tortilla de un taco, que es pequeña, las tlayudas son grandes, y podría recordar un poco una pizza, digamos, ¿no? Nada más que la base es esta tortilla de maíz y lleva una serie de maravillas culinarias que acompañan esta tlayuda. Esa es la cena más bien de los oaxaqueños. Los oaxaqueños la acostumbramos en las noches, ¿no? Estas tortillas aderezadas con frijoles, con hojas de aguacate, con diferentes tipos de verduras y de carnes. Es la comida favorita por la noche en la ciudad de Oaxaca y hay muchos puestos de tlayudas por toda la ciudad. Realmente vale mucho la pena. Este es un aliciente más para conocer Oaxaca. Sí, sí, el turismo gastronómico que comentábamos. Y bueno, lo que decía, ¿no? Mucho reconocimiento este año, año difícil. ¿Cómo lo veis desde Oaxaca? ¿Está siendo un año complicado? ¿Cómo veis el futuro a corto o medio plazo? Yo creo que aquí hay dos escenarios. México ya se venía reinventando en términos turísticos. Tuvimos un cambio de administración hace apenas un par de años. Por primera vez ocupa la presidencia de la República un gobierno que tiene un sentido social más marcado, con lo cual también gran parte de nuestra política turística más allegada al modelo desarrollista, a un modelo de desarrollo del capital, que ha sido el modelo de los últimos 50 años, modelo acumulativo que aplaude el crecimiento, ¿no? Tanto de negocios como del número de llegada de turistas. De repente aquí encuentra un freno, ¿no? Y dice, a ver, ¿por qué no revisamos cuál es el modelo? ¿Por qué no pensamos también en crecimientos cualitativos y no solamente cuantitativos? ¿Y por qué no empezamos a voltear los ojos un poco a otros segmentos que se han quedado un poco rezagados? Como por ejemplo el desarrollo del turismo en comunidades indígenas, ¿no? Entonces, Oaxaca queda en una situación, digamos, de gran reflexión. Por supuesto que la pandemia nos ha pegado terriblemente porque la economía del estado de Oaxaca está en gran medida basada en el turismo, fundamentada en el turismo. Tuvimos una caída máxima del 80% de los consumos hacia el mes de julio. Nosotros tenemos una festividad aquí en Oaxaca en el mes de julio, que es la Guelaguetza. Está reconocida, si no como la más, como una de las fiestas folclóricas más importantes del mundo. Y nos significa a nosotros derramas pues bastante importantes que este año no tuvimos porque todo se canceló. Sin embargo, nos ha servido, como te contaba con la idea del clúster, para reinventarnos, ¿no? Lo que le llamamos repensar el turismo, repensar el modelo. Y en este momento justamente estamos creando nuevas formas de tener un turista menos masificado, que no signifique menos consumos, ¿no? Lo que va a significar es más constancia de recibir grupos hiperespecializados en determinados consumos, que queremos que sean fundamentalmente culturales y gastronómicos, y que también le permitan mayor juego a más empresas, ¿no?
Oaxaca tiene poco desarrollo en tanto turismo de, por ejemplo, cadenas hoteleras, ¿no? Las cadenas hoteleras en Oaxaca siguen siendo pocas, sí las hay, pero la gran mayoría de la oferta de hospedaje está dada por empresas de tradición familiar. Entonces, creemos que Oaxaca puede aprovechar muy bien el nuevo modelo que se plantea a nivel global sobre cómo hacer turismo, porque no habíamos llegado a esos niveles de industrialización que tienen, por ejemplo, los destinos de sol y playa. Creemos estar en la escala adecuada y, por ejemplo, te comento, el año que viene tenemos ya programado la organización de un encuentro nacional de turismo religioso que está dirigido a especialistas del tema de turismo religioso que vendrían a Oaxaca a hacer este encuentro, este congreso, pero son congresos, digamos, siempre de pequeña escala y adaptados a la naturaleza del destino. Entonces, vamos a estar trabajando mucho el que se piense a Oaxaca como un destino de congresos y convenciones para temas sociológicos, antropológicos, históricos, y no tratar de abarcar toda la gama. Por ejemplo, un congreso médico, pues ya es de 5,000, 10,000 personas, ¿no? Pero tal vez un congreso sobre antropología social, pues pueda convocar a 250 o 300 antropólogos en una escala que se adapta a las posibilidades de Oaxaca. En resumen, estamos en una situación crítica, pero lo vemos con optimismo. Creemos que hay manera de reconstruirnos en estos modelos muchísimo más reducidos, pero que pueden tener el mismo impacto económico positivo para Oaxaca. Y bueno, en turismo sostenible, ¿no? De eso se habla mucho. Por ejemplo, en España, ¿no? Yo siendo español, pues sigo mucho, evidentemente, la actualidad del turismo en España. Y se había llegado a niveles de mucha industrialización, como dices tú, en destinos ya muy maduros. Entonces la pregunta es esa, ¿no? Que se hace mucha gente. Vale, el año que viene esperemos que las cosas cambien y mejoren. ¿Qué queremos? ¿Qué esperamos del turismo? ¿No? ¿Seguimos con el mismo modelo, puro volumen? Y me ha encantado lo que has dicho, menos volumen, pero mismo consumo, ¿no? Distribuyendo de manera diferente, ¿no? Con un cliente de mayor valor añadido, perdón, se puede conseguir ambas cosas, ¿no? No hay por qué decir no a los ingresos, aunque haya menos visitas, ¿no? De hecho, sí, y además creo que aquí podríamos tener como presentes nuevos modelos de medición. Hasta ahora, por ejemplo, nosotros podemos decir que México está contento porque antes de la pandemia, pues recibimos 36 millones de turistas internacionales, que nos significó una derrama económica de 27,000 millones de dólares. Pues claro, las cifras suenan muy bonito, pero la pregunta sería, ¿cuál es el salario promedio de un mesero o de un camarero? ¿Cuál es el salario promedio de una mujer que tiende camas en un hotel? Como para saber en qué medida estamos en la media mundial, ¿no? Creo que pensar en estos otros indicadores, de saber que la participación, por ejemplo, de género es equitativa, que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres, o que hay una posibilidad de mejorar realmente la calidad de vida de una población una vez que se abre al turismo y que no solamente aporta su patrimonio cultural, su identidad o sus paisajes, sino que realmente es retribuida adecuadamente por esta participación, ¿no? Y también en este sentido, Pablo, ahorita que lo mencionabas, el hacer un contraste entre lo que le significa al discurso académico y de planificación del turismo en Europa, fundamentalmente en España, con este tema de la sostenibilidad, porque finalmente creo que haría falta reflexionar, y es todo un tema que se puede platicar más ampliamente en el futuro, sobre contrastar la idea de lo sostenible con la idea de lo sustentable, porque finalmente estos términos se han usado mucho como sinónimos en el turismo, y yo creo que sí tendríamos que hacer una diferenciación. En España es muy común que se hable de sostenibilidad, e inclusive la OMT hace mucho eco del término sostenibilidad o de lo sostenible. Yo creo que en gran parte pues porque la sede de la OMT está en Madrid, pero cuando volteas los ojos a países como los latinoamericanos, te das cuenta de que es mucho más prudente hablar en este momento de modelos de sustentabilidad que de sostenibilidad, porque la sostenibilidad la podemos entender como algo que hay que sostener una vez que logras un equilibrio. En cambio, la sustentabilidad es algo que todavía tienes que desarrollar, que todavía tienes que crecer en la medida en que cultural, social, económicamente y ambientalmente te va dando. Entonces, es como cuando tienes un niño que que empieza a ser adolescente y lo tienes que sustentar porque está creciendo, ¿no?
pero su crecimiento debe ser estable, debe ser muy calculado, ¿no? Muy positivo. Cuando cumple 20 años, pues ya no hay sustentabilidad, ya va a empezar a haber sostenibilidad. Ahora tiene que empezar como... Entonces, lo que sucede con muchos destinos de México o de Latinoamérica es cuando les plantea ser sostenibles sin haber alcanzado ese grado de sustentabilidad que les permite alcanzar la sostenibilidad en el futuro, empieza a haber hasta una confusión en cómo estamos aplicando las políticas públicas y las metodologías, ¿no? Y lo quiero mencionar porque constantemente nos enfrentamos a esa situación. Sostenibilidad es necesaria una vez que llegas a ese momento en el que ya puede ser sostenible, ¿no? Y creo que muchos destinos de México estamos todavía en el proceso de la sustentabilidad. Entonces, bueno, es solamente una... Muy interesante, porque a veces yo creo que a veces traduciendo del inglés la gente de sustainability los confunde y no, como muy bien, muy buen apunte por tu parte, no tiene nada que ver, son muy diferentes, ¿no? Me encanta el ejemplo, muy bueno. Oye, ahora que veo, ¿no? El dossier del clúster que tenéis allí, uno de los puntos es apoyar los mezcaleros tradicionales, ¿no? Y la comercialización del mezcal, que hay mucha gente que lamentablemente no conoce, ¿no? Y bueno, piensa en el tequila, pero ojo, el mezcal no tiene nada que ver. Así que... Fíjate que es muy curioso también ese tema de en este caso, cuando pensamos en términos de turismo, lo que hacemos para hablar en términos comerciales es que definimos las líneas de negocio. Entonces, digamos, a eso que llamamos ecoturismo, que llamamos turismo de sol y playa, turismo de bodas, nosotros lo manejamos técnicamente como líneas de negocio. Entonces, cada destino podría tener un detonante en el deseo de viajar, por eso le llamamos como la motivación del destino, en su línea de negocio. Destinos que son muy buenos para el turismo médico, pues porque tienen grandes hospitales, que tienen mucho prestigio para la cuestión de atender, no sé, muchos norteamericanos, por ejemplo, vienen a las ciudades fronterizas de México porque los precios son muchísimo más competitivos en nuestros hospitales y son hospitales certificados a nivel mundial. Entonces, claro que nosotros desarrollamos ahí un modelo de turismo médico muy interesante. Pero en este sentido de cómo pensamos, por ejemplo, el turismo cultural y gastronómico, pensemos en un producto turístico de producto específico, ¿no? de insumo específico. En España, por ejemplo, se trabaja actualmente mucho el tema del oleoturismo, ¿no? Alrededor del tema del aceite de oliva. Y en México lo estamos haciendo y lo hemos hecho con productos tales como el tequila, en el caso de Jalisco, y el mezcal, en el caso de Oaxaca. Para los que no estén muy familiarizados con el tema mezcalero, yo les podría decir en términos generales y tratando de no entrar en polémica, que finalmente el tequila es un mezcal, es decir, el genérico de la bebida que se obtiene del agave es mezcal. Lo que sucede es que el mezcal más famoso de México es el mezcal de Tequila. Tequila es una ciudad que se encuentra en Jalisco. Entonces, el mezcal de Tequila, Jalisco, es conocido en todo el mundo como tequila, ¿no? Pero en origen es un mezcal. Entonces resulta que tenemos, digamos, un estado productor de tequila, más bien son varios estados productores de tequila que tienen la denominación de origen, y luego tenemos otro grupo de estados, por ejemplo Oaxaca, en donde nuestra denominación es de mezcal. Oaxaca, habemos actualmente unos 10 estados, si no me equivoco, con denominación de origen para el mezcal, pero Oaxaca produce más del 90% del mezcal. Entonces, ¿cuál es el interés del mezcal? Resulta que el mezcal es una bebida sumamente especial, es un destilado de agave. El agave es esta planta tipo maguey, ¿no? En México le llamamos más maguey, pero hay 28 variedades de maguey de la cual se obtiene mezcal, con lo cual tú tienes una riqueza ecosistémica alrededor de esta bebida impresionante. Es como para familiarizarnos desde Europa con el tema de la uva, que dependiendo del tipo de uva, pues el tipo de vino, ¿no? Aquí en Oaxaca, en México y específicamente en Oaxaca, pasa lo mismo con el mezcal. Lo que pasa es que tenemos 28 agaves diferentes para producir mezcal. Cada mezcal con su aroma, con su buqué, con su sabor. Es una cosa impresionante lo que encuentras en el mezcal. Pero además el mezcal tiene ciertos contenidos, vamos a decir, organolépticos, que lo hacen sumamente interesante, ¿no? Entonces, hoy por hoy, y repito, sobre todo para los que no estén familiarizados, Oaxaca como capital mundial del mezcal,
se ha convertido en un destino muy buscado por los ibaritas, por los gourmets, por la gente que le gusta este tema de las cosas muy refinadas en lo que nos llevamos a la boca, para conocer más de la cultura del mezcal. Oaxaca actualmente tiene en el mezcal pues prácticamente su tercera fuente de ingresos. Exportamos mezcal a más de 80 países y se está haciendo una bebida cada vez más popular en algunos de estos países, ¿no? Yo conozco un restaurante, por ejemplo, en La Habana, en Cuba, que tiene más de 20 variedades de mezcal, ¿no? Y recientemente andaba yo por Boston y en la carta de un restaurante donde fuimos a comer langosta, tenían 12 mezcales oaxaqueños diferentes, ¿no? Yo estaba realmente impresionado del efecto que está teniendo el mundo mezcalero hoy por hoy. Y lo que dices tú, algo boutique, ¿no? Igual que decías Oaxaca como destino, un destino con mucho nivel cultural, mucha riqueza cultural y un destino boutique. Lo mismo pasa con el mezcal. El tequilas en general, a nivel global, se considera, pues mucha gente lo bebe, ¿no? Así se bebe rápido, un sorbo y ya está, o un trago, perdón, mientras que el mezcal, perdona, como bien decías, se ha convertido en una bebida gourmet donde la gente la sorbitos cortos, ¿no? Disfruta. Sí, es una bebida que hay que tomar. Aquí en Oaxaca decimos el mezcal se toma a besos, ¿no? Es besito por besito, ¿no? La copita. El mezcal es una bebida que favorece mucho la convivencia, favorece mucho la amistad, ¿no? Hay frases muy usadas en Oaxaca que decimos que para todo mal mezcal y para todo bien también. Y si no hay remedio, pues litro y medio, ¿no? Entonces nos resolvemos la vida con mezcal. El mezcal realmente como experiencia gourmet, pero sobre todo como experiencia social, es algo que vale muchísimo la pena vivir por lo menos una vez en la vida. Y si es en Oaxaca, pues muchísimo mejor. Perfecto. Mira, quería preguntarte, ¿no? Siguiendo con el hilo, estamos hablando del turismo, de la evolución, la sustentabilidad importante en destinos como el vuestro. Habrá gente joven sobre todo, ¿no? Que esté planteándose, bueno, qué carrera elegir para su futuro laboral. Y este es uno. Es verdad que el turismo tiene una, entre comillas, mala fama, ¿no? De trabajo duro, turnos largos, salarios bajos, y eso es en cualquier destino del mundo. Pero, ¿qué consejo le darías? ¿Cómo le invitarías a alguien joven, ¿no? a elegir nuestro sector, nuestro mundo laboral? Si escogen una carrera turística o gastronómica, de entrada los felicito porque la van a pasar muy bien el resto de su vida. Efectivamente, yo no les diría olvídense de las vacaciones, de lo que sí se van a olvidar es de tomar vacaciones cuando lo toman los demás. Entonces, lo que sí es que pensemos que negocios como el de la restaurantería, como decimos en México, restauración en España, o de la hotelería, son negocios muy demandantes. Si no desarrollas una capacidad de servicio, o tienes una actitud de empatía realmente clara, piénsatelo dos veces. El turismo demanda que te guste el contacto humano, por supuesto, que estés dispuesto a servir las 24 horas del día y que seas el primero en alzar la mano al momento de acomodar, al momento de limpiar, al momento de pensar en cómo hacer el bien al prójimo, ¿no? A mí me sorprende mucho, yo doy clases en la universidad y una cosa que le digo a mis alumnos es, tendiste tu cama antes de venirte a la escuela, pusiste los zapatos en su lugar, te metiste a la cocina a ayudar a lavar los trastes o te veniste hacia la escuela, ¿no? Porque los que estudiamos turismo y estas carreras, deberíamos desde el primer momento, en tu adolescencia, en tu juventud, tomar en cuenta de que lo primero que tienes que hacer es mejorar tu calidad de vida y ocuparte de tus cosas, ¿no? En el turismo no puedes andar de zapatos sucios, en el turismo no puedes darte el lujo de no leer, ¿no? De no conocer, de no viajar, de no tener la curiosidad siempre por saber un poquito más, ¿no? El turismo es una actividad que no te permite hacerle el feo a la comida. La comida no te puede parecer fea por exótica, ¿no? Al contrario, te tiene que despertar el interés por probar, por conocer y por disfrutar. Entonces, no es una carrera para cualquiera, pero el que la asume con esa responsabilidad, yo se los aseguro, la pasa muy bien. Además, una cosa que tenemos en el turismo es que haces unas relaciones humanas súper lindas, ¿no? Los que nos dedicamos al turismo, yo creo que tenemos esa particularidad que tenemos mucho sentido de el conocer a la gente, de mantener buenas relaciones y hasta buenas amistades a lo largo de los años, y es algo que realmente compensa muchas desveladas que hay, ¿no? Entonces, yo los invitaría a tomárselo en serio. Estudiar turismo no es agarrar la carrera fácil, contrastado con que mi hermano se fue a Derecho y mi hermana a Medicina, y yo soy el flojo que estudié turismo, ¿no?
porque además eso piensan los papás, que uno estudia turismo por sacarse la libre, ¿no? Y no, turismo demanda muchísimo, demanda mucho conocimiento administrativo, mucho conocimiento social, mucho conocimiento histórico, geográfico, pero también junto con eso te trae la enorme satisfacción de disfrutar un poquito más la vida y estar en los lugares más lindos del planeta. Ciertamente. Mira, he estado tomando nota, según me ibas comentando, ¿no? Entonces hemos hablado del desarrollo, lo importante que es el turismo, cómo influye en el desarrollo positivamente, cómo debe ser un arma para desarrollar las regiones, en ese caso, que hay que repensar el modelo que se tiene. Y en este caso me ha gustado mucho también lo que has comentado, la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad dependiendo del destino. También muy importante lo que hemos estado comentando, ¿no? De que no hay que ver el menos volumen, que no implique menos ingresos, sino que tienen que ir acompañados. Y, por ejemplo, comentabas, ¿no? En Oaxaca lo que hace este clúster para adaptar esos grupos, esos congresos, ¿no? al destino que se adapte a la riqueza cultural que hay en Oaxaca, en vuestro caso, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado del mezcal, de la capital mundial del mezcal, y qué bien se posiciona el mezcal como una bebida gourmet. Y cómo también la capital de Oaxaca, Oaxaca de Juárez, es un destino boutique, ¿no? Como va atrayendo cada vez más turistas internacionales, ¿no? Con los nuevos vuelos, por ejemplo, que has dicho, ¿no? Directo a Cancún, Oaxaca, para clientes internacionales pueden directamente viajar entre las grandes ciudades mexicanas y les sea más sencillo alcanzaros a vosotros. Y el último punto, ¿no? Que decíamos sobre consejos a la gente joven. El turismo, aunque tenga fama de carrera fácil, pero lo importante es los valores que van a aprender, ¿no? Si tienen esa responsabilidad, como tú comentabas, es un trabajo demandante, se requiere empatía, grandes conocimientos administrativos, sociales y culturales, pero se consiguen grandes relaciones humanas, ¿no? y disfrutar de la vida, ¿no? Visitar sitios muy, muy bonitos. Son los puntos que he ido anotando. No sé si tienes algún punto más por tu parte que añadir. Bueno, pues habría mucho que platicar, pero yo creo que una cosa que también vale la pena reflexionar es que aun y cuando, por ejemplo, la misma OMT ha recomendado que al conformar las cadenas de valor de un destino turístico no nos olvidemos de incluir a los prestadores de servicios culturales, yo creo que ese es un tema también que está pendiente y no solamente en México, yo lo veo en muchos países del mundo, ¿no? Existe un divorcio entre los actores turísticos y culturales prácticamente en todos los destinos. Incluso hay una suerte de desconfianza entre los gestores culturales hacia el turismo, a partir de que los modelos turísticos de las últimas décadas ciertamente han sido depredadores en muchos casos, ¿no? O sea, el turismo, cuando se hace con un sentido de solamente ver hacia la ganancia inmediata o el aprovechamiento de los recursos sin tener en cuenta la necesidad de su preservación, da como consecuencia eso, que los gestores culturales pues nos vean con desconfianza, ¿no? Yo creo que llega el momento de buscar conciliaciones. Realmente debemos tener mayores espacios de diálogo para que se sepa en el mundo de la cultura que no todos los modelos turísticos son depredadores. También se han desarrollado modelos alternativos que nos permiten ser mucho más conscientes. Inclusive, Pablo, yo te diría todo esta polémica que hay al hablar de turismo alternativo, ¿no? O sea, cuando la gente dice el turismo alternativo, ¿no? Es como pensar en turismo de vaquitas y rural y mucha naturaleza, ¿no? Yo digo que esa es incluso hasta una trampa idiomática. El turismo alternativo no es el ecoturismo. El turismo alternativo es la alternativa al modelo de masas. Entonces, hay un turismo de masas y hay otro modelo paralelo que le podemos llamar turismo de gestión responsable, que es lo que se le ha llamado en las últimas décadas turismo alternativo. ¿Y por qué es importante decirlo así? Porque si no lo decimos así, resulta que destinos tan masificados como podría ser Benidorm, España, o Isla Margarita, o Cancún, ¿no? Dicen, no, está bien, o sea, nuestro modelo es de masas y ustedes allá hagan su turismo alternativo, ¿no? Ahí con los pueblos indígenas. Pues no, no es así. El modelo de turismo alternativo se puede aplicar en la Ciudad de México, en Cancún, en Londres o en Barcelona, porque lo que se requiere justamente es encontrar la manera de
no solamente repensar el turismo, sino de detener, o vamos a decir, de crecer o descrecer el modelo como lo hemos hecho hasta ahora. No se trata de ver quién tiene más dólares y más turistas y más hoteles, sino se trata de ver quién mejora más la calidad de vida y quién da mejores experiencias al viajero, ¿no? Un sentido muchísimo más humano. Entonces, creo que justamente el turismo cultural, porque finalmente todos hacemos turismo cultural en alguna medida, aunque no nos demos cuenta. Pero si nosotros somos conscientes de los valores de nuestro destino, sabemos ponerlo al alcance del viajero a través de una adecuada interpretación de nuestro patrimonio, no solamente es bueno para nosotros, que tomamos conciencia de lo que tenemos heredado de nuestros antepasados, sino que hacemos muchísimo más agradable la visita del viajero. Y en ese sentido todos salimos ganando, ¿no? ¿Qué hago yo al tomar conciencia? Defender mi patrimonio, cuidarlo, preservarlo. ¿Y qué hace el viajero? Irse con la satisfacción de haber descubierto un mundo nuevo, de llevarse una experiencia que también realmente lo enriquece. Descansar en la playa, tomar el sol y tomarnos una cerveza está muy bien. Es una cosa que todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas. Pero admirarnos con un castillo en Segovia, con unas pirámides en Yucatán, admirarnos con el mezcal, con lo que tenemos para disfrutarnos como seres humanos, eso es el turismo cultural. Si tenemos un modelo de gestión responsable y tenemos responsabilidad cultural, creo que podríamos hacer maravillas en esta época de pospandemia que ya nos está demandando que nos pongamos la pila. Perfecto, pues muy, muy buen resumen has hecho tú mismo, ¿no? De la idea del turismo responsable, el turismo alternativo, repensar, descrecer, me ha gustado mucho ese término. Para, bueno, pues eso es, ¿no? Repensar lo que se está haciendo, lo que se debe hacer de cara al futuro y que no es muy bien dicho por tu parte, no es solo el turismo alternativo, es el de la pequeño eco resort, sino que en cualquier sitio se puede hacer ese tipo de turismo alternativo. Perfecto, pues no te quiero robar más tiempo, así que muchísimas gracias. Tengo 4 páginas de notas que he tomado, así que ha sido muy, muy enriquecedora la conversación. Y de nuevo, gracias por tu tiempo y estamos en contacto, ¿vale? Muchas gracias, Pablo. Estamos en contacto. Te agradezco muchísimo la invitación. Espero que charlemos muy pronto otra vez. Los esperamos aquí en Oaxaca. Esperemos. Muchas gracias. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil. Tienes más información en mi web www.torresconsulting.co.uk, en LinkedIn, en YouTube y en Twitter. Saludos y hasta la próxima.